Familia, sabemos que la fe, la esperanza y el amor nos lleva a vivir una vida en plenitud y a una mayor cercanía con Dios. Pero ¿qué pasa cuando el mundo se nos cae encima, perdemos la luz en el camino, tanto en nuestra vida personal como laboral? Hoy tenemos a un gran ser humano, promotor de la fe y la esperanza, quien nos contará cómo aceptó ese llamado de ser un directivo del Club de Fútbol Rayados para convertirse en un sacerdote. Así es. Y cómo pasó por fuertes dificultades. Nos relata cómo salió triunfante ante esta situación. Bienvenido al podcast de Enrique Vela. Comparte la felicidad. Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. Y aquí está con nosotros el padre David Jasso, sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey, licenciado en Comunicación con especialidad en Mercadotecnia y con estudios en Humanidades, Filosofía y Teología por el Seminario de Monterrey. Actualmente secretario del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y pues bienvenido, padre David. Muchas gracias por estar aquí. Qué honor y qué placer. No, al contrario, Enrique, muchas gracias por la invitación y qué gusto también poder compartir este espacio con quienes te escuchan y te ven. Sí, pues muchas gracias, David, padre David. No pasa nada, puede ser así. Porque, pues mira, hasta la ciencia de la felicidad mostró, y que es ciencia, ¿verdad? Que si tú estás cerca y tú fortaleces tu espiritualidad, logras la verdadera felicidad, ¿no? Y hicieron sus estudios de cómo precisamente, pues, la gente que estaba cerca de Dios lograba tener la felicidad total. ¿Qué piensas al respecto, padre? Bueno, todos tenemos un sentido de trascendencia, es decir, un deseo de ir más allá de nosotros mismos. Me parece que ahí es donde descubrimos la presencia de Dios, no solo fuera de nosotros, sino sobre todo dentro de nosotros. Dios no solo lo vemos manifestado en lo que está alrededor o en las personas, sino en lo más profundo de nosotros, que es de donde brota también la felicidad, la alegría, el deseo de superarse. Todo viene de Dios. Claro, o sea, ahora sí como el sentido de propósito de queremos buscar la felicidad fuera de nosotros y es dentro donde nosotros empezamos, ¿verdad?, a tomar la decisión. Exacto, la motivación interna, aquello que hace que te muevas, que hace que te impulses, que hace que de una u otra manera también busques lo mejor para ti, para los que viven contigo, para los demás. Sí. Oye, padre, hay siempre cuando estás emprendiendo o en tu carrera, pues siempre es como ten fe, nunca te rindas. Pero yo me acuerdo que les decía, pues es muy fácil que te digan, pero nadie te dice cómo, ¿verdad? Cómo hacerle, ¿no? Y yo creo que aquí la fe, ¿cómo describirías qué es la fe dentro de mi trabajo, en mi negocio? ¿Cómo lo definirías en términos prácticos? Como bien dices, la fe es una palabra, es un concepto que se utiliza de distintas maneras. Uno puede pensar que la fe es parecido a la confianza, o que es la confianza. Confiar es tener fe, claro, fiarse de algo. Con fe significa confianza. Pero también la fe tiene que ver no solo con la confianza o con la seguridad, sino con un sistema de creencias. Yo creo en Dios, creo en la iglesia, creo en los postulados de tal religión, y entonces expreso mi fe en la creencia. Pero últimamente se ha considerado que la fe es la respuesta que damos a Dios, ¿sí? No solo pasivo, el que ante las creencias yo expreso mi fe o digo que sí creo, ¿sí? Sino más bien la forma en la que le respondo a Dios. Porque la fe también es un don, sí, y no se puede medir. Y que hay que pedirlo también. Así ¿verdad? es, no se mide, hay que pedirlo, pero además de no pedirlo, de no medirlo, la fe se manifiesta en las cosas concretas. En la manera en la que yo respondo es como te das cuenta que yo tengo fe. En la medida en que yo actúo bien, en la medida en que yo hago cosas buenas a los demás, es cuando te das cuenta que yo tengo fe. Claro. De lo contrario no podrías darte cuenta. O con decirte que creo en Dios, pues sí, pero que se vea, que se note. Que se note, ¿no? Sí. Y pues muy cierto cuando dicen que hay que visualizar o imaginar como o sea, agradecer
como si ya lo vieras, que ya Dios te lo dio, Uh-huh. y ese es como un paso de fe, ¿verdad? Sí, sin duda es un ¿eh? salto de fe y tiene mucho que ver también con la capacidad de soñar. Me parece que el primero que sueña es Jesús, y Jesús sueña con que todos nos llevemos bien, con que todos seamos uno. Y ese sueño de Jesús hace que tú también te plantees ese sueño. Y cuando visualizas, cuando sueñas, entonces trabajas en consecuencia para poder obtener ese sueño. Claro, sí. Ya él ya imaginaba precisamente todo lo Así que, es. lo que estaba trabajando. Y ¿no? lo vivía. No solo lo planteaba como una necesidad, sino que ya lo estaba viviendo. Él ya vivía ese reino y ese que todos seamos uno. Ya lo estaba viviendo, pero lo planteaba también hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Y cuáles serían los pasos para poder incrementar o fortalecer nuestra fe? A mí me parece que lo fundamental es tener un propósito en la vida. Okay. O sea, quien no tiene un propósito, quien no tiene una meta, quien no tiene algo por qué luchar o por quién luchar, sí, no puede experimentar esa fe o esa confianza, que va muy ligada a la esperanza. Okay. Fe y esperanza van muy ligadas porque representan también la seguridad. Es decir, ¿dónde pongo las canicas? ¿Dónde pongo mi apuesta, ¿no? Para poder ir hacia adelante. Me parece que el primer paso es tener una vida con propósito. Okay. Hablan hoy de las 4 P's, que todo lo que hagas tenga que ver con la persona, con el planeta, con la prosperidad y que tenga un propósito. Sí, esas 4 P's son fundamentales en lo que hagas, sea en tu casa, con la familia, con los amigos o en un negocio. O en donde trabajes o lo que estés estudiando. Sí, porque la fe es tanto para todo, ¿verdad? Así es. Para tener fe, que me voy a casar con fulanita, ¿verdad? Hay que confiar, ¿no? Yo les digo a los novios, una cosa es que entregues el presente, que aceptes el pasado, pero aceptar el futuro, ese es amor. Claro. Porque yo puedo aceptar el pasado de alguien consciente de sus traumas, de sus problemas, de sus dificultades, de su familia. Acepto el presente porque lo vamos construyendo juntos, pero aceptar el futuro, cuando no sé qué va a pasar. Hay incertidumbre. Ahí también entonces un segundo paso sería amar. Es decir, quien tiene un propósito y ama, entonces tiene también posibilidades de creer con mayor facilidad, ¿no? Entonces ponerle la parte humana, la parte del amor. Y amor pues también lo traducimos a amabilidad, paciencia, bondad, ¿verdad? Hospitalidad. Servicio al cliente. Manejar bien. Sí, o sea, aceptarnos, cliente, claro. Y pues grandes líderes, grandes empresarios, grandes personas, pues ese es el común denominador. Hombres de fe, mujeres de fe, que creyeron pues en un ser superior, que no solamente sintieron que ellos podían hacerlo solo, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que... Sí, y que tiene que ver con una vida interior. Una vida interior que así como se ejercita el cuerpo, pues se ejercita el espíritu. Así como se ejercita el cerebro, la mente, así se ejercita el interior. Mientras que la mente pueda necesitar conceptos y el cuerpo pueda necesitar ejercicio físico, pues el interior también necesita silencio, necesita paz, necesita conceptos profundos. Sobre todo paz, ¿verdad? Y hoy más que este nunca, mundo en caos. Sí, y hoy más que nunca, después de haber vivido una pandemia también, que nos desestabilizó y que nos movió el tapete a todos. Sí. ¿No? Oye, padre, ¿y cómo fue conociendo tu historia, ahorita hablando de esa fe, de pues lo que viviste y cómo fue esa transición, pues precisamente de estar en el club, ¿verdad? Deportivo Rayados, a pasar precisamente a tomar el sí a ese llamado. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Bueno, hay un antes importante, como bien lo dices. Yo entré al seminario terminando la prepa. Yo soy exalumno de los colegios maristas aquí en Monterrey. Y bueno, pues entré al seminario en el 95, teniendo 17 años, con el deseo de ser sacerdote. Pasaron 8 años y medio, llegué a tercero de teología y bueno, el equipo formador tomó la decisión de que yo no podía seguir adelante, que ya se había acabado el tiempo para mí y que no cumplía con el perfil. Y entonces me expulsaron.
¿Y por qué te suicidaste? ¿Qué ¿Se vale hiciste? decir? ¿Qué hiciste? ¿Qué Bueno, quemaste? no. Fíjate que afortunadamente no hay ningún hecho y dato concreto, como se dice ahora. Claro. Sino eran cuestiones también de inmadurez. Y no quiere decir que ya sea maduro, ¿eh? Sí, o sea, no. Pero sí de perfiles que con los que yo no cumplía, ¿sí? Y entonces me dijeron, bueno, te va a ir bien afuera, ánimo, adelante. Pero habían pasado 8 años y medio. Yo no tenía carrera ni licenciatura. En ese momento los seminaristas no teníamos licenciatura ni en filosofía ni en teología. Hoy sí. Entonces yo salí con 20 pesos en la bolsa y a ver qué. Entonces, ¿A qué edad? Pues 17 más 8. Más 8. Sí. Órale. Ya se me había pasado Pero el después tren. de 8 años. Sí, después de 8 años. Y te dicen siempre no. Ajá. Sí. Y la gente luego piensa, ay, pero si no tenemos sacerdotes, ¿por qué Pues bueno, porque a veces no es prudente que la persona siga, claro, por sus intenciones, por sus motivaciones o por su perfil. Para algo pasan las cosas. Y también, ¿no? además de eso, ¿no? Pero en ese momento no es fácil tener fe, no, claro, no. ni confianza, ni todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, pues, ¿ahora qué hago? Entonces, inmediatamente empecé a estudiar Ciencias de la Educación, pensando en regresar en algún momento al seminario. Entonces dije, bueno, agarré una carrera como que me pudiera servir. Luego me di cuenta que pues no me iba a servir para mucho por cómo empecé luego a trabajar, como bien lo dijiste, sí, en el Club de Fútbol Monterrey Rayados. Trabajé por 7 años en Rayados. Luego tuve un negocio propio y ahí empecé un discernimiento para regresar después de 10 años de haber estado fuera del seminario. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque creo que no fue tan fácil, ¿verdad? No, bueno, se dice así, muy sencillo. Pero bueno, ¿A qué te enfrentaste? fue trabajar y estudiar, cosa que no hacía, porque la vida del seminario, no puedo decir que sea cómoda, pero sí, pues tienes todo lo necesario para formarte y para dedicarte a eso. Claro. Entonces fue trabajar y estudiar, que fue un gran reto. Segundo, entender un medio muy distinto al que yo estaba, ¿sí? El medio del fútbol, que aunque simbólicamente tiene similitudes, sí, con la fe y el fútbol, y la religión y el fútbol tienen como que muchas cosas parecidas. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, parecidas? incluso en el lenguaje, no se habla de que juegan en el templo, no en un templo, que es un estadio. Sí. Los jugadores son como y ídolos. se vuelven locos. Sí, claro, ¿verdad? La multitud, ¿no? Los jugadores son como los santos, como ídolos, personas a las que queremos imitar. La cancha es sagrada, no la pises. O sea, hay códigos, claro, hay reglamentos, hay vestimenta propia. Camaradería. Sí, una cosa. No entre equipos opuestos. Pero evidentemente hay reglas que cumplir. Y la verdad es que el fútbol es como una religión. Y más aquí en Monterrey. Digo, la verdad es que es un fenómeno social que ha trascendido, ¿verdad? Y que en el mundo pues mueve también conciencias. Pero como fenómeno social también crea conciencia positiva. Sí, ¿verdad? Y una unión de familia también. Uh-huh. Oye, ¿es casualidad o es mi percepción que en el fútbol se persinan más y ponen en sus goles a Dios y ¿verdad que antes, sí? Después? ¿Es mi percepción? No, ¿o el fútbol se da más? Tienes mucha porque razón. Porque en básquetbol pues no lo hacía cuando... y tampoco ves al beisbolista dejar el bate y persinarse, ¿no? Y más abrazos y más unidad y más camaradería. Creo que tiene mucho que ver con el origen de muchos futbolistas que vienen del pueblo, ¿sí? De la sencillez del pueblo y de una piedad popular muy arraigada. Yo te pongo ejemplos, por ejemplo, de Nigris, que tenía mucha fe en María Siempre Virgen, o tiene mucha fe todavía. Luis Pérez, que llegaba y ponía una cinta en su lugar donde estaba su uniforme, de esa cinta, de ese tafetán que usan. Tal cual. Jonathan Orozco, una fe firme en San Judas Tadeo. Víctor Bucetich, de misa diaria junto con su cuerpo técnico, en fin. Claro. El Loco Abreu, un jugador en esa época, llevaba una imagen de una virgen para todos lados en una caja de madera. Bueno, los que se levantan la camiseta y traen la Virgen de Guadalupe. Yo acabo de ir al museo de la Basílica de Guadalupe y está una camiseta de Kikín Fonseca cuando se mete un gol y se levanta y bueno, se la fue a donar a la Virgen. Es eso, mucha piedad, mucha... Pero es que es la fe viene ahí. Viene de la piedad popular, de la familia. Uh-huh. Oye, ¿qué pasó cuando decides
pues regresar a tu llamado, ¿no? Sí, bueno, el llamado estuvo siempre ahí. Ajá, sí. Pero de regresar ya como sacerdote sí, después de Rayados. Bueno, toqué la puerta del seminario como cualquier otro. Evidentemente no era sencillo regresar porque yo regresaba a la etapa final de la formación, que ya es la teología, ya me faltaban 2 años. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, no creas que volví a empezar, pero como quiera hice 5 años más. Repetí segundo de teología, tercero, el año de prácticas que hacemos los sacerdotes cuando somos seminaristas. Y luego, bueno, finalmente el obispo me ordenó en el 2018. Mis compañeros originales tienen 17, 18 años de ordenados. Yo tengo apenas 4 y medio. ¿Quieres tomar una pausa y platicarte algo? Me han preguntado cómo llegué aquí. Te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios. Actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano. ¿Y qué hacemos? Ayudamos a nuestros clientes a elegir y tramitar el mejor crédito entre toda la banca para comprar su casa, terreno, construir y mucho más. Y lo mejor, nuestros servicios los cubre la banca. Nuestro propósito, crear experiencias de felicidad. Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros 5 valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx. ¿Cuándo fue ese momento donde dijiste voy a regresar? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba David? Había situaciones en las que me preguntaba yo qué más faltaba. ¿Sí? Porque llevaste a los campeonatos. Gracias a Dios, juntos lo logramos. Tuve la oportunidad de ser campeón en 2 ocasiones, 2009 y 2010. Perdimos 2 finales también y muchas vicisitudes, porque eso es lo que implica. Para ganar hay que perder. Claro, por supuesto, exactamente. Y llegó un momento en que dije, a ver, ya tengo 35, 36 años. ¿Qué sigue? Ya fui campeón de fútbol mexicano, ya estudié una carrera, ya tuve novias, ya viajé, ya disfruté, ya tuve una vida VIP, voy a decirlo de esa manera, porque así fue. Pero nada me completaba o me llenaba. Sí, entonces dije, no, creo que la vocación sigue latente, ¿no? Y en ese discernimiento, en ese análisis interior de cara a Dios, pues voy a regresar. Claro que hay un factor. Algo veían en mí que yo no estaba viendo. Las personas reconocían en mí algo y me pedían algo que yo decía, pero ¿por qué me lo piden a mí? Por ejemplo, cuando quedamos campeones, en medio de toda la cheve y toda la cerveza y todo lo que pasa ahí de júbilo y la copa y todo, el Cabrito Arellano dijo, a ver, fuera prensa, quédense solamente jugadores y directivos. A ver, David, vamos a rezar. ¿Tú crees? En medio de un campeonato, de un equipo de fútbol, que nada que ver. Y yo, bueno, ¿por qué me lo pide a mí? ¿Qué está viendo él en mí que hace que en un momento de tanta euforia, pues le demos gracias a Dios? Y ya desde ahí empezaban las señales de Dios, Sí, exacto. Estar atento a que Dios habla en todo. Wow. Y en todos. Oye, padre, ¿y cuándo fue el momento donde sentiste que el mundo se te cayó encima? Que pues tú venías, ¿verdad? Regresando ese llamado, ¿verdad? A otro diferente llamado, pero bueno, el mismo llamado, pero diferente vocación. ¿Dónde fue tu momento más difícil? ¿Donde dudaste? ¿Donde dijiste, mira, qué pasó aquí, no? Ciertamente uno de los momentos fue cuando me expulsaron del seminario, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? No tengo nada. Aunque estaban mis papás y el apoyo de amigos y amigas, pues te sientes solo. Sí. Porque entregaste todo y sientes como que... ¿Un duelo? Es un duelo. O sea, perdiste... Es un duelo total, es un duelo. Y tardé tiempo en vivir ese duelo y gracias a Dios fue sin rencor y me acuerdo y lo agradezco. Porque como dijiste hace un momento, para algo pasan las cosas, ¿no? Otro momento fundamental fue cuando regreso, después de 10 años, me detectan un defecto congénito en el corazón. No se puede hacer cateterismo y el doctor dice hay que operar. Y me operan el corazón abierto. Yo regresé en 2013, en agosto, y en octubre me estaban haciendo una operación a corazón abierto. O sea, después de que regresas... Claro.
Hay que abrir el corazón. Y entonces, no, pues como que volteas para arriba y para abajo y para todos lados y buscas a Dios y dices tú, pero ¿por qué? Si yo me entregando mi Exacto. vida ahora. Pero fíjate, hay una expresión en latín que se llama scrutatio cordis, hacer un escrutinio del corazón, es decir, indagar. Y el rector, cuando me aceptó, me decía, ¿qué hay en el corazón de David Jasso? ¿Qué hay? Y yo le dije, bueno, una comunicación interauricular de izquierda a derecha. O sea, sí. Pues bueno, viví físicamente un momento de abandono. Y de abandono total porque, pues ahí, ¿qué haces? Estás en una plancha, en manos de Dios, como dirían. Totalmente, porque el corazón se detiene y operan y bye. Y lo último, y más reciente, bueno, fue 6 meses después, cuando me recupero de la operación. Mi papá tiene un accidente cerebral, un microinfarto. Okay. Y bueno, pues también fue, señor, ¿ahora qué? O sea, apenas estoy terminando de recuperarme de la operación y viene esta prueba, que es una prueba también familiar. Y bueno, a los 6 meses después de ese infarto, fallece. Y son otro duelo y otro proceso también difícil, que ahora, bueno, se platica con paz, gracias a Dios, pero en ese momento... Te preguntas por qué. Porque cuando entré al seminario en el 95, yo batallé para tomar la decisión porque mi mamá se quedaba sola y mi hermana, dado que mi papá se iba a Houston a trabajar. Y entonces me dijo el padre, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas. Tranquilo. Y luego, 10 años después, 20 años después, otra vez. Y bueno, fue esa frase que en ese momento pues me dio la fe y la confianza y la esperanza de seguir adelante. Híjole, no, pues me imagino esos momentos donde dices, se me juntan, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que recibiste después de esos 3? Fíjate que el primero y más grande es que lo que más te cuesta hoy es causa de tu mayor satisfacción después. Creo que si ves tu vida en retrospectiva, te vas dando cuenta que hubo cosas que te costaron mucho, que le metiste no solo tiempo, sino dinero y recursos y sacrificio, y luego ves la recompensa aquí, ¿sí? Bien concreta. Y a veces no es en la misma medida de lo que metiste, pero al menos son pequeñas alegrías que vas como cosechando, ¿sí? Y me parece a mí que eso es fundamental, ¿no? Tener esa capacidad de mirar atrás, darle gracias a Dios por lo que ha pasado y seguir hacia adelante. Sí, yo creo que la gratitud, ¿sí? Momentos buenos y no tan buenos, ¿verdad? Te va dando esa fortaleza, me imagino. Sí, en la misa por eso decimos, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. No por nada lo decimos en la misa, ¿no? Sí. Oye, nuevamente la frase que dijiste ahorita. Lo que más te cuesta hoy será algún día causa de tu mayor satisfacción. Padrísimo, a mí me ha acompañado desde niño la frase porque es del padre Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas. Excelente, fíjate que no me había tocado pues sí, escucharla, ¿no? Tiene mucho sentido y sobre todo te da esperanza cuando estás pasándola en ese momento de duda. Exacto. Para precisamente tener fe, ¿verdad? En lo que pasa. Y no solamente, como dices, vivimos situaciones, crisis, ¿verdad? Pero también fe es de, oye, tenemos que lograr esta meta. Claro. Para poder seguir ayudando a más familias y de repente, oye, pues tengo dudas, miedo, y ahí es donde dices, bueno, ¿y la esperanza? ¿Dónde quedó, verdad? Sí, fíjate que la esperanza dice el Evangelio, bueno, dice San Pablo, que es como el ancla. Y acabo de escuchar al Papa Francisco decir esto a unos universitarios. Dice, hagan todo con esperanza, es un ancla. Tú la lanzas el ancla y esperas que se asiente. Y una vez asentada, entonces te acercas a la orilla y descansas, ¿no? Entonces, la esperanza también tiene que ver con la certeza anticipada. Es decir, yo necesito tener certeza de algo, ¿sí? Concreta. La lógica. ¿Sí? Para poder esperar. Para poder creerte, tengo que tener certeza. Sí, si yo conozco que tú tienes esto y aquello, pues ya no confío, ¿no? Esa certeza tiene que ver con la esperanza, ¿sí? La esperanza está
anclada en el futuro. ¿Sí? Una muchacha, pongo este ejemplo, que pues le pusieron el cuerno, ¿sí? Okay. Entonces fueron infieles. Ella ya no quiere tener novio en ese momento porque dice, no, el otro me va a pasar lo mismo. Pierde la esperanza. Pero y le dicen las amigas, vamos, sal. No, yo no quiero conocer a nadie. Porque hay que sanar también eso para poder esperar. Tiene mucho que ver con la certeza. Claro, sí. de trabajarla y no solamente dejárselo a Dios, sino también poner de nuestra parte en esta, pues Diosito nos dice, ayúdate que yo te ayudaré, aunque no está en la Biblia, pero así lo dice. Aquí, y es cierto. ¿No? Y es cierto porque toda virtud cristiana tiene que ver con una habilidad humana. Uh-huh. El discernimiento, que tiene que ver con el espíritu y con la toma de decisiones, tiene que ver con una capacidad de análisis. Sí. Si no analizas, no disciernes. Igual, si no tienes certezas, no tienes esperanza. Si no tienes confianza, no tienes fe. Todo tiene que ver con una capacidad también humana. Claro, sí, para salir adelante. Conectando todo, ¿no? Sí. Oye, y para no perder la esperanza, pues, ¿cuáles serían así como 2 pasos simples? Creo que también tiene mucho que ver con sanar el pasado. Claro. Sí, es decir, quien mira al futuro es porque ha reconciliado o se ha reconciliado con su pasado. Te pongo un ejemplo. No puedes avanzar. Claro, te pongo un ejemplo clarito. O sea, estoy estacionado y necesito salir. Para poder salir, yo necesito o ver el retrovisor o ver el lateral, ¿no? El lateral. Veo y luego veo hacia adelante y avanzo. Es decir, tengo que mirar atrás para poder avanzar. Pero no me quedo mirando el retrovisor y avanzo. Porque si no chocas. Pues chocas, exacto. Entonces, la esperanza tiene que ver con ese proceso de mirar atrás un poquito e impulsarse. ¿Sí? Quien no reconcilia su pasado, quien no sana sus heridas, quien no reconoce el pasado como algo positivo, no puede avanzar. Y entonces no hay esperanza. Sí, porque si volteas y te quedas ahí, pues bueno, ya chocamos. Pero yo creo que ver el pasado sin lamentarnos, claro. Como dijiste, ver tantito el pasado rápido para sanar, ¿no? Eso me encantó. Porque al final de cuentas, digo, también está la filosofía de que no voltees al pasado, pero a veces hay que sanar. No, pero sí. Aunque sea por arribita, pero hay que... Y poquito, como cuando ves el retrovisor, rápido, lo ves poquito. No quedarte en la profundidad. Exacto. Porque luego nos quedamos ciclados. Por eso hay tres excesos. El exceso de pasado, que cae en depresión. Uh-huh. Quien mira mucho al pasado se deprime. Sí. El exceso de presente, que te hace meterte en el estrés. Claro. Y el exceso de futuro, que redunda en ansiedad. Sí, los 3 males de hoy, las 3 enfermedades mentales terribles: la depresión, el estrés y la ansiedad. Entonces, quien también mira mucho hacia adelante no tiene esperanza, tiene ansiedad, porque está preocupado por... y hasta se te acaba el aire. Sí. Claro, ¿verdad? Y luego si ves noticias, si ves cosas, todo lo que pasa... No, bueno. Yo la verdad dejé eso y es parte de lo que compartimos, ¿no? Uh-huh. Pero otra vez sí leí y dije, claro que te afectan tus decisiones. Por supuesto. Y es cuando, vamos a resetearnos. Y eso es parte de lo que también he aprendido y es parte de lo que compartimos para que a otros también, pues, es que tengo que estar informado, ¿no? Es como la barra. Pues sí, pero información es poder. Al final, claro. La información, tenerla por tenerla, no sirve para nada. Sí, ¿no? Es para poder hacer algo. ¿Sí? Si no, pues estar informado, ¿qué sentido tiene? Claro. Oye, padre, ¿y cómo escuchar la voz de Dios para tomar las decisiones correctas? Bueno, lo primero que hay que decir es que Dios no habla así como tú y yo estamos hablando, ¿no? Sí, ni manda WhatsApp. Las que mandan WhatsApp son las tías católicas, pero en los grupos. Sí, y con piolines y demás. Quien escuche a Dios, vaya con psicólogo. O sea, Dios no habla así como estamos hablando nosotros. Dios es tan discreto que busca el lenguaje de las cosas, de las personas y el lenguaje interior. Hay una voz, y dice el Catecismo de la Iglesia, esa voz es la conciencia. Pero no es la conciencia que te reclama o que te persigue, sino la que te dice,
dale por ahí. Esa intuición, esa percepción, Ok. hay veces que hay que hacerle caso. Y de hecho hay que hacerle mucho caso. Dices, no voy a salir hoy. Hazle caso. Sí. Hazle caso. Es el Espíritu Ese Santo. sí, de una u otra manera la digamos, conciencia, a la través voz de Dios Dios en tu interior, que no es que estés acá, no, sino esquizofrénico, pues, Sí. o paranoico. No, es una voz que en silencio y en oración te dice, dale por ahí, pide perdón. Entonces Dios habla en el interior. Dios habla también en los acontecimientos, en lo que pasa. A veces hay que aprender en carne ajena, no en carne propia. En carne propia está bien, Sí. pero también en lo que le pasa a los otros y en lo que los otros viven. Y habla, por supuesto, en las demás personas. Constantemente estamos escuchando muchos mensajes de Dios, no solo con las personas con las que nos topamos, sino también, como dijiste ahorita, pues sí, a través del WhatsApp, pero no porque Dios te lo mande, sino porque Sí, otros sí. lo mandan, ¿no? Entonces, en el interior, en lo que pasa y en los demás. Y en los demás. Por eso hay que tener una capacidad de escucha que no tiene que ver con el oído solamente, sino con la mirada, con el olfato, con el tacto, con el gusto, con todos los sentidos. Ujú. Y con ese sentido de la percepción y la intuición. Claro. Ujú. Y pues como decías, tomar un tiempo de poner pausa a nuestra vida, o sea, porque Uf. nuestra vida se está desbalanceando, ¿verdad? Ujú. Y a veces la gente no cree que poder tener una vida balanceada en este mundo desbalanceado y en caos, que no es posible. Y yo creo que la espiritualidad y estar pues Ujú. meditando y cerca de Dios lo dejamos como la cuarta sección importante de la vida y creo que, como tú dices, es con lo primero que debemos de empezar, ¿no? Porque Sí. si tenemos tanto ruido en la cabeza, yo creo que es parte de lo que dices, ¿verdad? De que si tenemos mucho ruido, pues no vamos a estar conscientes, ¿verdad? Por eso la definición de salud ha cambiado de manera radical en el mundo contemporáneo. Es decir, la salud ya no tiene solo que ver con lo físico. Ujú. Tiene que ver con la salud mental, espiritual, psicológica, afectiva, Claro. física, pero también física no solo sino biológica, interna, celular, en fin. O sea, es decir, es una salud integral. Y luego esa salud integral se manifiesta en relaciones sanas, no tóxicas, Sí. ¿sí? En trabajos o ambientes sanos, no tóxicos, en acontecimientos sanos o celebraciones sanas y no tóxicas. Es decir, Sí, tiene sí. que ver con mucho de eso, ¿no? La búsqueda del bienestar en general. ¿Qué es Claro. lo que quiere Dios? Que seamos integrales, ¿no? Claro. Porque a veces creemos que estar con Dios es que pues, nomás estemos No, nada que ver. y pues bueno, es parte de ese proceso. Exacto. Padre, hay una frase que me encanta y pues bueno, también es que dice, pon tus acciones en manos de Dios y tus planes se realizarán. Ahí cómo juega pues la esperanza, para no perder la esperanza. Ya ves que hay una frase que dice, la esperanza nunca muere, Sí, ¿verdad? así es. Después de creer eso, pues bueno, ¿cuál sería como el siguiente paso? Además de, digo, a mí me encanta por eso, y en la Biblia viene, ¿verdad? Donde sus acciones, no nomás es que desees, sueñes y ores mucho, sino Ujú. pues dando con el mazo dando. Así es, a Dios rogando y con el vaso dando. ¿Cuál sería como el paso a Sí, seguir? me parece que esto tiene que ver con esa frase también que dice, pide a Dios como si todo dependiera de Él y nada de ti. Es decir, abandónate. Porque a veces uno está tan obsesionado y apasionado que no ves más allá, pero Sí. cuando sueltas, cuando dejas, entonces tienes como más espacio para poder lograr aquello, ¿no? Entonces una es, deja en manos de Dios como si todo dependiera de Él y necesitas un milagro. Ujú. Pero haz todo lo que te toca a ti Sí. como si no existiera Dios. Claro. Pero ese es el balance del que hablas tú, el sano equilibrio. Sí. ¿Sí? Entonces pido con mucha fe, con confianza, como si solo dependiera de Él. Pero trabajo y me esfuerzo como si todo dependiera de mí. Ujú. Y es un Claro. binomio fabuloso para, como decías ahora, lograr lo que te propones. Sí, Sí. buenísimo. Con la bendición de Dios. Claro, ¿No? porque como tú dices, nos aferramos a que Ujú. pues, yo tengo que sacar resultado por mi familia, por X, Y o Z, y no soltamos y se nos balancea la vida, Ujú. y es donde empieza ya después el cuerpo, ¿verdad? A cobrar factura. Sí. Como el gran reclamo de los hijos o de la esposa o del esposo.
pues tienen todo. Yo les he dado todo, sí, pero nosotros tenemos a ti. Sí. Sí. Y time is money. Tiempo es igual a dinero. Claro. También no solo es dinero, no solo son recursos, también es tiempo. Sí, porque de como calidad. padres nos justificamos Claro. de que es que pues yo les quiero dar y la calidad. Por eso no estoy con ustedes. Sí. Confórmense que... Sí, confórmense que ya les están llega ahí algo en ese ahí. colegio, ¿no? Pero, Sí, así es. Pero sí, yo creo que el tiempo de lo que es importante y de lo que nos vamos a acordar a final de cuentas, pues yo creo que como tú dices, de cuidar ese balance, ¿no? Padre, pues se nos acabó el tiempo. ¡Wow! ¡Qué rápido! Sí, la verdad está padrísimo. Gracias por todos los principios, consejos, precisamente de no perder la esperanza. Si me quieres confirmar los tres, ¿verdad? Para cómo escuchar la voz de Dios. Primero es pues tu interior, en tu ¿verdad? Interior. El segundo, verlo en las demás personas. O sea, evitar lo que le está pasando, bueno o malo, ¿verdad? Y tercero, la parte de los acontecimientos, lo que sucede alrededor, ¿no? Para llevárnoslos y estar conscientes, ¿verdad? Y obviamente pues no dejar ahí la comunicación, estar hablando y meditando con Dios y hablando con Él, porque la verdad yo veía en pandemia que decía, oye, ¿cómo le hace la gente que no tiene fuerte su fortaleza que te da ese, pues reducir miedos y demás, ¿no? Pero antes y después, pues creo que son los mismos retos. Así es. Nomás nos quitaron ahí un tema más de la pandemia, pero siguen los retos grandes, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y pues, ¿dónde te pueden contactar, Padre David, para consejos, redes sociales? Bueno, pues estoy en todas las redes sociales. Okay. Estoy como David Jasso R. Mi nombre es David Jasso Ramírez. Entonces, David Jassor, ¿sí? En Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en todos lados. Excelente. En pues, YouTube también. Pues ya saben, ahí cualquier duda sobre también tema. Claro, lo sobre que sea. la Estoy fe, para la servirles. esperanza y los pasos de alguna situación, ¿verdad? Que estén pasando cualquiera de ustedes. Para eso es, ¿no? Para ayudarles a lograr ese balance y precisamente cuidar nuestros 4 pilares, ¿no? Pues todo lo que hagamos, primero Dios, tu salud física y mental, ¿verdad? Como eso. Psicológica. Sí. Tu familia o amigos y tu trabajo, ¿no? Amigos, si quieres tener más contenido como te esperamos, ¿verdad? Una familia y un movimiento de amigos, líderes que mueven con propósito. En Enrique Vela Oficial, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también tenemos gratis para ti el primer capítulo del libro El Tablero de tu Vida, en eltablerodetuvida.com, para que empieces a tomar acción a lograr ese balance de vida que tanto necesitamos para lograr la verdadera felicidad. Padre, una frase así que quieras compartir a la audiencia. Creo que la he dicho ya y la repito para que quede claro, sí, ¿no? venga. Lo que más te cuesta hoy será algún día causa de tu mayor satisfacción. Creo Excelente. Que ser consciente de eso nos va a hacer muy felices. Muy, muy padre, y la verdad yo también me la voy a llevar y la voy a abrazar porque sí te da mucha esperanza. Y recuerden que lo mejor está por venir para ti y tu familia, y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe siempre. Hasta la vista. TOI, Expertos Hipotecarios, presentó.